Cordial saludo, bienvenidos a la clase de urgencias en psiquiatría. Mi nombre es Antonio Carlos Toro y soy profesor del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Históricamente los pacientes que tenían algún trastorno psiquiátrico eran maltratados por los tratantes de la época, bien sea médicos de la época o personas religiosas que atendían a los pacientes con enfermedades psiquiátricas, chamanes, brujos, etc. En una época se decía que los pacientes tenían la piedra de la locura, entonces hacían una incisión en su frente y sacaban una piedra y decían que esta era la causante de todos los males. Hay varias obras de arte donde se puede observar esto. Desafortunadamente en nuestros días todavía vemos pacientes maltratados en nuestro medio cuando presentan algún trastorno psiquiátrico, diciéndoles, les decimos que no tienen nada grave, que pongan de su parte, que esto no es importante. Entonces, desafortunadamente, teniendo todos los medios, teniendo medicación, teniendo terapias, nos damos cuenta que estos pacientes no reciben un tratamiento adecuado de sus trastornos de psiquiatría. La idea con esta clase de hoy es que cojamos algunas herramientas que nos ayuden a dar un adecuado tratamiento para nuestros pacientes. ¿Qué es una urgencia en psiquiatría? Es una situación en la que ustedes, como médicos tratantes, consideren que la persona, por lo que está pensando, por lo que está diciendo, por cómo se está sintiendo, por cómo se está comportando, tiene alguna urgencia y debe ser tratada inmediatamente. Se considera que 30% de los pacientes vistos en atención primaria requieren atención por psiquiatría, tienen algún trastorno psiquiátrico. Esto es una cifra muy alta. Si vemos en un día 100 pacientes, 30 van a requerir alguna atención en psiquiatría. Y por la experiencia podemos ver que este no es el número de pacientes que reciben el tratamiento, es mucho menos. Las urgencias en psiquiatría obviamente se presentan más en las clínicas psiquiátricas, pero se pueden presentar en urgencias generales, en salas de hospitalización, en salas de cuidados intensivos e incluso en la propia calle. Siempre que estemos con un paciente, no solo un paciente de psiquiatría, con cualquier paciente, debemos evaluarlo en un lugar tranquilo, en un lugar confortable, ofreciéndole la máxima comodidad posible al paciente. Es muy importante, no lo debemos olvidar, presentémonosle al paciente. Casi todos estamos trabajando ya en pijamas azules, verdes. El paciente no sabe si la persona es el especialista, el interno, el residente, el estudiante, el enfermero, el auxiliar, el camillero. Entonces presentémonosle al paciente, digámosle qué somos, quiénes somos y qué estamos haciendo ahí. Normalmente los pacientes que consultan por un trastorno psiquiátrico llegan con una marcada angustia. Presentémonosle al paciente, conozcámoslo un poco, empecemos con preguntas abiertas, podemos hablar de un tema general, averigüemos antecedentes personales familiares y luego nos vamos yendo hacia lo que queremos buscar en el paciente. Hay algo muy importante. Algunos de los pacientes pueden tener algunas alteraciones en la realidad, como los pacientes que tienen ideas delirantes. No nos pongamos en esta primera entrevista ni en ninguna otra entrevista a corregir la alteración de realidad del paciente. Si el paciente nos está diciendo esto es porque está enfermo, entonces no nos pongamos a corregir esto que el paciente no lo va a corregir. En ocasiones requerimos el acompañante, el familiar, el amigo, la pareja para que nos amplíe la historia. La recomendación es primero dejar que el paciente narre libremente los hechos y luego podemos completar la historia clínica con el acompañante. Es muy importante aclarar el motivo de consulta, cuándo iniciaron los síntomas, hay algún disparador de los síntomas, cómo ha sido la evolución de los síntomas y cómo ha sido la historia del paciente. Como van a ver en este curso de salud mental, se van a dar cuenta que no es lo mismo si yo he tenido solo depresiones en mi vida, si he tenido depresiones o hipomanías o manías, si es mi primera depresión, si esta depresión está asociada a alguna enfermedad médica. Entonces, aclarar bien la historia del paciente, toda la historia longitudinal del paciente me va a ayudar mucho a definir el tratamiento a seguir. Como hacemos en una historia médica general, es muy importante los antecedentes personales del paciente, los tratamientos que ha recibido, si tiene alergias, cirugías, etc. Y en psiquiatría no se nos puede olvidar la historia de abuso de sustancias. No nos puede dar vergüenza o no se nos puede olvidar esto,
porque hemos visto que en algunos trastornos psiquiátricos el abuso o la dependencia de sustancias es más la regla que la excepción. Y muchas veces omitimos esto, entonces es importante preguntarlo. Es muy importante preguntar por antecedentes de violencia. Si el paciente cuando se enferma se pone agresivo, lo más probable es que en esta crisis se ponga agresivo. Entonces debemos preguntarle al paciente, a los familiares, mirar la historia clínica, cómo han sido las descompensaciones previas del paciente. Y es muy distinto si yo tengo una depresión, vivo en un piso 30, soy viudo, desempleado, con antecedentes de suicidio en mi familia, así tengo una depresión, vivo en un piso 2, tengo apoyo familiar, tengo pareja, tengo trabajo. Entonces todo este contexto social del paciente es muy importante preguntarlo y tenerlo en cuenta, porque también de esto va a depender qué vamos a hacer con el paciente. Estas son las tres principales causas por las que el paciente consulta urgencias. Está el paciente ansioso, está el intento de suicidio y está la agresividad y la agitación. Vamos a ver cada una de estas detenidamente. En la foto vemos a Philippe Pinel, considerado como muchos el padre de la psiquiatría moderna. Fue la persona que empezó a darle un trato digno, un trato humano a los pacientes. Aquí vemos cómo en el hospital de la Salpêtrière empieza a quitarle las cadenas que tenían los pacientes, los cuales vivían encadenados crónicamente en estos sitios. Para los que les gusta el tema, la historia, la psiquiatría, les recomiendo leer un poco de Philippe Pinel. Estos son los trastornos ansiosos, por esto es por lo que los pacientes presentan trastornos de ansiedad, pero el trastorno de pánico, que es el que encuentran subrayado, es por el cual el paciente puede consultar urgencias. Los otros trastornos son de consulta externa de psiquiatría general. Normalmente los trastornos de ansiedad son subestimados, creemos que es algo banal, que es algo poco importante y en realidad vemos que alteran mucho la calidad de vida del paciente. Antes de hablar del trastorno de pánico es muy importante entender qué es el miedo para poder entender qué es el pánico. El miedo es una emoción básica y primitiva que ocurre ante una amenaza directa o inminente. Cuando yo tengo miedo, tengo una respuesta física, taquicardia, se me acelera el corazón, taquipnea, la respiración se me acelera, sudoración, temblor, náuseas, mareo, y también tengo una respuesta cognitiva. Empiezo a pensar cómo me defiendo de este posible agresor que me está produciendo el miedo. El miedo es necesario, el miedo no es malo, es necesario para nuestra supervivencia. Como vemos en la foto, esto es miedo. Si yo tengo la misma respuesta del miedo, pero ante un estímulo que no me debería desencadenar el miedo, estaríamos hablando de una fobia. Por ejemplo, si una persona presenta la misma respuesta frente a este gato, posiblemente estamos hablando de una fobia. Entonces tenemos miedo y fobia. Y si tengo la misma respuesta, pero no hay atracador, no hay león, no hay tigre, no hay fobia, simplemente yo estoy en la casa y siento taquicardia, temblor, taquipnea, sudoración y empiezo a pensar me voy a morir, me voy a enloquecer, voy a perder el control, posiblemente esté hablando de un ataque de pánico. Entonces miedo, hay un desencadenante claro, hay una respuesta. Fobia, me da la misma respuesta ante un desencadenante que no me la debería dar. Y pánico es la misma respuesta, pero no hay un desencadenante que me la esté dando. El trastorno de pánico es un trastorno crónico y recurrente. Esto quiere decir que si yo no le doy un tratamiento adecuado, se va a empezar a repetir. Se caracteriza por los ataques de pánico, a unos ataques de intensa ansiedad con un pico de 10 a 15 minutos, luego baja la angustia, el paciente está tranquilo y presenta estos picos de 10 a 15 minutos durante el día. Son los ataques de pánico. Un 75% de los pacientes presentan la agorafobia, que por definición es temor a estar en lugares abiertos, pero puede ser temor a estar en cualquier sitio y no poder recibir la ayuda adecuada en caso de una crisis. Esa sería la agorafobia. Y para poder hablar del trastorno de pánico, el paciente tiene que presentar la ansiedad anticipatoria, que es ese temor o angustia a presentar una nueva crisis. Como les decía, la agorafobia se presenta en un 75% de los pacientes, entonces es muy importante preguntarle, porque puede que el paciente mejore de las crisis de pánico, pero siga con temor a salir a ciertos sitios por no recibir la ayuda adecuada en caso de una crisis. Entonces yo le debo preguntar al paciente si él hay algún sitio, algún lugar donde le dé temor asistir por temor a presentar una nueva crisis. Por ejemplo, sitios cerrados, la iglesia, los supermercados, aviones, transporte público, el metro, los buses, etc. Yo le debo preguntar al paciente esto.
Entonces, como les decía, el trastorno de pánico se caracteriza por los ataques de pánico que se presentan de una forma abrupta o intensa con un pico sintomático de 10 minutos, un mes o más de preocupación persistente acerca de la aparición de nuevos ataques o las consecuencias de los ataques, que es la ansiedad anticipatoria. Y el ataque de pánico se caracteriza por unos síntomas físicos, como les decía, y unos síntomas del pensamiento. Es muy importante preguntar en el lenguaje del paciente. No le preguntemos al paciente, usted ha tenido taquicardia, taquipnea, disnea, porque el paciente no nos va a entender. Tenemos que preguntarle en el lenguaje del paciente. Y tenemos que preguntarlo porque el paciente muchas veces no recuerda todos los síntomas. Él simplemente dice, yo me fui para urgencias, tenía mucho miedo que me estuviera dando un infarto, pero yo tengo que preguntarle cómo se le puso la respiración, las manos le sudaron, le dio temblor, cómo se le puso el corazón, sentía una sensación de taco, le dio náuseas, se presentó mareo, presentó calambres, sensación de ahogo, náuseas, escalofrío, oleadas de calor. Y hay un síntoma muy importante, dos síntomas muy importantes, que son la despersonalización y la desrealización, que se presentan en ataques intensos de pánico. También hay que preguntarle al paciente, porque es común que el paciente no lo vaya a contar voluntariamente. Entonces, una forma de preguntarlo es, ¿usted qué sintió en ese momento? ¿Usted sintió una sensación de extrañeza con su cuerpo, con el entorno? ¿Usted cómo sentía el entorno? ¿Cómo sentía las demás personas? Los pacientes también presentan miedo a morir, miedo a enloquecerse o miedo a tener una enfermedad muy grave. Entonces, esto también hay que preguntárselo al paciente. ¿Usted qué pensó en ese momento de la crisis? Tener un ataque de pánico en la vida, 15%. A un año se estima que es del 7.3%. Pero tener el trastorno de pánico como tal es del 7%. Esto es muy alto, es una prevalencia alta. A un año puede ser del 2 al 7%. La relación mujeres a hombres de 2 a 1. Posiblemente las mujeres consultan más, tienen más facilidad para buscar, pedir ayuda. Y hay una distribución bimodal más o menos entre los 15 y los 25 años y una segunda presentación entre los 35 y 40 años. Y se ha visto que hay una baja prevalencia en ancianos. Obviamente, la idea no es que ustedes estén rotando en urgencias y les llegue un paciente de 65 años hipertenso, diabético, con dolor precordial irradiado a brazo izquierdo, náuseas, vómito, y que ustedes digan es un ataque de pánico. No, esa no es la idea, pero la idea es que ustedes, dentro de los diagnósticos diferenciales, de acuerdo a la historia clínica, de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a la presentación de los síntomas, tengan dentro de los diagnósticos diferenciales el trastorno de pánico, porque muchas veces se nos olvida y el paciente se vuelve un paciente policonsultador. Consulta urgencias por un trastorno de pánico y lo mandamos donde el internista, donde el cardiólogo, donde el otorrino, donde el neumólogo, luego termina yendo donde el médico naturista, luego termina abrazando árboles, usando cuarzos, etcétera, etcétera, y terminamos como con la piedra de la locura. Entonces, lo que yo quiero es que entre los diagnósticos diferenciales también pensemos en algo que se llama trastorno de pánico. Pero hay muchos diagnósticos diferenciales. Debemos descartar enfermedades tiroideas, debemos descartar abuso de sustancias, abstinencia de sustancias, debemos descartar uso de medicamentos que pueden producir síntomas parecidos, como el salbutamol, enfermedades cardíacas, enfermedades neumológicas, entre otras. Cuando estemos frente a un paciente con un trastorno de pánico, lo más importante es una educación adecuada, tanto al paciente como a la familia. Es muy importante evitar frases como usted no tiene nada, ponga de su parte. Eso se lo ha dicho todo el mundo. No seamos un perpetuador de esta frase que hace mucho daño al paciente. El paciente sí tiene algo que se llama trastorno de pánico. Expliquémosle con un lenguaje sencillo al paciente y a la familia que hay unos mecanismos biológicos involuntarios que están produciendo estos síntomas. Que no es que el paciente sea flojo, débil, pecador y que por eso se está portando así o que no esté poniendo de su parte. Evitemos esto al máximo. Es muy importante explicarle al paciente que hay factores ambientales externos que pueden desencadenar las crisis, como bebidas energizantes, el uso excesivo de café, el alcohol, la abstinencia al alcohol, el ejercicio intenso. Entonces, en lo posible, en el momento agudo, cuando estoy empezando a tratar al paciente, evitar este tipo de sustancias. Es muy importante explicarle al paciente que el tratamiento farmacológico me disminuye la frecuencia y la intensidad de los síntomas. Y el tratamiento psicoterapéutico me ayuda para la ansiedad anticipatoria y para la agorafobia.
El paciente con trastorno de pánico es muy sensible a los efectos adversos de los medicamentos. Su cerebro está hiperalerta a cualquier efecto adverso del medicamento. Entonces yo debo explicarle que el medicamento durante la primera semana le puede dar algunos efectos adversos no graves, como temblor, boca seca o mareo. Se recomienda se recomienda empezar con dosis bajas e ir aumentando las dosis paulatinamente. Es muy importante explicarle al paciente, a la familia, que la mejoría significativa se demora mes y medio o 2 meses. ¿Por qué? Porque el paciente no ve mejoría la primera semana, entonces va a estar consultando con varios especialistas y va a llegar un momento en que ha tomado todos los medicamentos y él cree que nada le ha servido. El tratamiento se recomienda hacer un tratamiento entre 8 a 12 meses, pero se recomienda no quitar el tratamiento hasta que la conducta evitativa, el temor, la agorafobia no haya desaparecido. Una vez yo vaya a suspender el medicamento, también se recomienda hacer una suspensión gradual del medicamento para evitar los síntomas del síndrome de discontinuación que pueden ser incómodos para el paciente. Entonces, en primera línea tenemos fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, fluvoxamina, venlafaxina y escitalopram. ¿Cuál escoger? Depende. Depende de la experiencia que ustedes tengan con estos medicamentos, dependen de la disponibilidad del medicamento para el paciente, depende del costo, depende de si el paciente le ha servido previamente el medicamento, depende también si hay algún familiar del paciente que le haya servido el medicamento, nos puede dar una luz para utilizar este medicamento. Pero, como les decía ahora, cualquiera de estos medicamentos se demora mes y medio, 2 meses en empezar a ver el efecto. Si los síntomas son muy fuertes, están alterando la calidad de vida del paciente, puedo empezar conjuntamente un medicamento de primera línea y un medicamento de segunda línea como las benzodiazepinas, que son el alprazolam y el clonazepam. Entonces yo le empiezo al paciente el alprazolam o el clonazepam y uno de primera línea, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, a dosis bajas. Le empiezo los dos y al mes y medio le empiezo a disminuir la benzodiazepina, el alprazolam o el clonazepam, de modo que cuando el medicamento de primera línea haga su efecto, el de segunda línea ya lo empiezo a quitar. Los antidepresivos tricíclicos, que también están en segunda línea, tienen buena evidencia como efecto terapéutico, pero tienen algunos efectos adversos como sequedad de boca, estreñimiento, constipación, los cuales son de difícil tolerancia en el paciente ansioso, entonces por eso se han ido utilizando en segunda línea. Si el paciente no responde a medicamentos de primera y segunda línea, yo debo reevaluar el diagnóstico y debo pensar en hacer una remisión al psiquiatra. Pero un paciente inicialmente como médico general o médico de atención primaria o especialista no psiquiatra le puedo dar un tratamiento inicial. Estos son los medicamentos de tercera línea, divalproato, gabapentin, fenelcina, los antipsicóticos atípicos y el pindolol. Son medicamentos los cuales deben ser utilizados ya por médico especialista en psiquiatría si no hay respuesta de primera y segunda línea. Hasta acá vimos el tema de trastorno de pánico. Ahora vamos a hablar del intento de suicidio o suicidio, que es una causa también común en urgencias en psiquiatría. Se estima que en Estados Unidos 12 por cada 100.000 personas se suicidan, en Colombia son 6 de cada 100.000. Posiblemente hay un sesgo en esta información, no creo que tengamos unas tasas más bajas de suicidio, posiblemente tenemos una información errónea. Se considera prevenible. 90 o hasta el 95% de los pacientes que piensan, intentan o se suicidan tienen algún trastorno mental. Y una cosa muy importante como médicos tratantes, nunca subestimemos un intento de suicidio. Muchas veces pensamos que porque el paciente se cortó las muñecas o se tomó algo que no es grave para nosotros, el paciente, entre comillas, quiere llamar la atención. Nunca subestimemos un intento de suicidio. Posiblemente esta persona pensaba que de esa forma sí se moría, o posiblemente este paciente tiene unos niveles tan altos de angustia que no se quiere morir, pero cortándose o tomando algo es una forma de escapar de esta angustia. Entonces igual le tenemos que prestar atención. Primer mensaje, nunca subestimemos un intento de suicidio. Dentro de los factores de riesgo de suicidio está la enfermedad mental, teniendo los trastornos depresivos, el trastorno afectivo bipolar, sobre todo en las fases mixtas,
Los trastornos de personalidad, sobre todo el trastorno límite y el antisocial, y el abuso, dependencia, alcohol o sustancias como los principales factores de riesgo de suicidio. Otro factor de riesgo es haber tenido intentos previos de suicidio o tener familiares que hayan tenido intentos de suicidio. Las mujeres intentan 3 a 4 veces más el suicidio, pero los hombres son más letales, llevando a unas mayores tasas de suicidio 2 a 3 veces más. Se ha visto como factor de riesgo la edad en hombres mayores de 65 años y las mujeres intentan más entre los 20 y los 25, pero suicidio consumado a los 55 años. Otros factores de riesgo está el estado civil, donde hay un mayor factor de riesgo para personas solteras, viudas o separadas. Hay mayor factor de riesgo para personas desempleadas o que hayan tenido un fracaso en el rol social. Pacientes con enfermedad crónica, con dolor crónico, con enfermedades terminales también tienen un mayor riesgo de suicidio. Y como les decía ahora, historia familiar de suicidio o historia familiar de enfermedad mental, principalmente trastorno afectivo bipolar y depresión, tienen mayor riesgo de suicidio. Cuando estemos en urgencias y nos llegue un paciente con intento de suicidio o un paciente que manifieste ideación suicida, debemos hacer una evaluación a solas con el paciente. Debemos tener una actitud empática. Recordemos que empatía es lograr entender yo el sufrimiento del paciente, lograrme poner en los zapatos del paciente. Yo debo tener una actitud de calma, una actitud de escucha y no debo criticar ni juzgar al paciente. Ese no es el papel de nosotros. Debemos ir de lo general a lo específico. Debemos evitar juicios de valor y hacer contratos diciéndole al paciente te voy a dejar ir, pero vamos a firmar un contrato para que no se suicide. Eso se ha demostrado tristemente que no funciona. Siempre debemos interrogar. Hay un temor muy grande dentro de los médicos y es el preguntar por el suicidio. Pensamos que si preguntamos por el suicidio de pronto vamos a inducir al suicidio y se ha visto que no. Antes el paciente agradece que este sea un espacio donde pueda hablar de temas como la ideación o el intento de suicidio. Entonces hablar no induce al suicidio. Si el paciente nos comenta que tiene una ideación suicida, debemos preguntar si hay algún motivo, si hay algún deseo, hace cuánto tiempo lo está pensando, si ha tenido intentos previos, cómo ha sido la letalidad del método utilizado, qué intenciones ha tenido, qué planes tiene, si tiene cómo es la prospección al futuro. Y también debemos evaluar muy bien el estado mental. Es muy distinto en un paciente deprimido, en un paciente intoxicado o en un paciente psicótico. Esto nos cambia completamente el panorama. Una forma de yo preguntar por ideación suicida es la normalización del síntoma. Por ejemplo, algunos pacientes me han comentado cuando están muy angustiados que preferirían morirse, que desearían no despertarse, que ojalá Dios se acordara de ellos. Si el paciente nos manifiesta que ha pensado esto, ya vamos de lo general a lo específico. Algunos pacientes me han manifestado que en momentos así han pensado en que es mejor morirse, que desearían quitarse la vida, han planeado alguna forma de hacerlo. ¿Usted tiene algún plan o ha pensado algo similar a esto? De esta forma, con la normalización del síntoma, vamos interrogando al paciente y vamos conociendo si existe alguna ideación o plan suicida. Estas son las preguntas que yo debo tener muy claras luego de interrogar al paciente. Cuando el paciente llega con un intento de suicidio de urgencias, ¿existe un plan suicida o fue impulsivo? Es muy distinto si el paciente tenía un plan que venía pensándolo hace mucho tiempo, venía organizando todas sus cosas, a si el paciente no tenía ningún plan, de pronto se tomó unos tragos, consumió alguna sustancia, tuvo alguna dificultad con su pareja y tuvo un intento impulsivo. El panorama es completamente distinto. A los dos casos hay que prestarle atención, hay que prestarle ayuda. Este paciente tiene una ideación suicida seria, tuvo un intento serio con un plan suicida claro, y este paciente tiene dificultades para controlar el impulso, el licor, los tóxicos, dificultades de pareja. Entonces, a los dos hay que prestarle ayuda, pero el enfoque sería completamente distinto. Algunos pacientes cuando tienen intentos de suicidio le dicen a uno, yo no quería morirme, yo simplemente quería evadir el problema, quería no pensar más en el problema. Entonces esto también debemos tenerlo muy claro. Está satisfecho el paciente por no haber muerto. Algunos pacientes se arrepienten y sienten angustia por lo sucedido, pero algunos pacientes dicen que sienten rabia por no haber muerto en el intento. ¿Qué tan peligroso fue el método? Como les decía ahora,
No hay que subestimar ningún intento de suicidio, pero es muy distinto un método con cianuro o brincando desde alguna altura grande o ahorcamiento que un método con un corte de muñecas. Aunque a los dos hay que prestarle atención, pues la letalidad también me cambia un poco el panorama a seguir. Fue un intento solitario o el paciente pudo o fue descubierto y han cambiado las circunstancias sociales del paciente. Esto es muy importante tenerlo en claro porque de acuerdo a esto yo defino si el paciente puede ser dado de alta con un manejo ambulatorio, evaluación por psiquiatría de forma ambulatoria, acompañamiento familiar, o si el paciente requiere una hospitalización en una sala de psiquiatría. Si el paciente tiene alguna herida, alguna intoxicación, pues lo debo remitir a cirugía, toxicología, depende del intento que haya utilizado el paciente, y luego lo debo hospitalizar. Si el paciente se niega a la hospitalización, puedo solicitar un consentimiento a los familiares si yo considero que hay un riesgo alto de suicidio en el paciente. Hasta acá vemos el tema de suicidio, entonces vimos el tema de trastorno de pánico, el tema de suicidio, y el tercer tema que nos va a llegar a urgencias es la agitación, que también nos puede llegar por pacientes con alguna enfermedad psiquiátrica o con pacientes con alguna enfermedad médica, como vamos a ver más adelante. El paciente nos puede llegar al servicio de urgencias o a consulta con inquietud motora, elevada respuesta a estímulos, marcada irritabilidad, disminución del sueño, actividad motora y verbal inapropiada y sin propósito, y estos síntomas pueden cambiar a través del tiempo. Esto puede ocurrir en pacientes con enfermedad mental, como vemos, trastornos límites de personalidad, trastorno antisocial, disociativo, trastorno del control de impulsos, enfermedad bipolar, esquizofrenia, intoxicación o abuso de sustancias, pero también puede ocurrir por síndromes mentales orgánicos o delirium, como en hipoxia, neoplasia cerebral, hipoglicemia, infección del sistema nervioso central, epilepsia del lóbulo temporal, alteraciones hidroelectrolíticas, enfermedad renal, enfermedad hepática, entre otros. Si yo estoy en urgencias y hay un paciente agitado, inquieto o agresivo, yo debo tener una intervención rápida. La primera línea de atención debe ser un personal de enfermería entrenado en el tratamiento, inmovilización, si es el caso de estos pacientes. Muchas veces llegamos a hacer el rural al pueblo o al servicio de urgencias que nos contrata y siempre miramos el carro de paros, eso está muy bien. También debemos preguntar al personal de enfermería, a nuestro jefe, qué ocurre si un paciente se nos agita, porque muchas veces no tenemos unos protocolos establecidos, no hay una línea de atención establecida y muchas veces se nos complica mucho la situación, llevando a posibles agresiones del paciente, hacia el personal de enfermería, hacia nosotros, hacia otros pacientes, etc. Entonces lo primero es la seguridad, tanto del paciente como del personal que atiende, y la recomendación de las guías es que el personal de enfermería esté entrenado en la atención de estos pacientes como primera línea. Es muy importante que el paciente no ingrese al servicio de urgencias con armas, esto lo debe tener claro el personal de vigilancia, el personal de enfermería. Debemos tener esto muy claro, si el paciente tiene armas, si hay unos claros planes de agresión, se le debe preguntar al paciente si ha tenido intentos previos de auto, de heteroagresión, si ha tenido episodios previos de violencia, si el paciente ha tenido episodios de violencia y está agitado, lo más probable es que este episodio también vaya a haber violencia o agresión. ¿Cómo ha sido el manejo ambulatorio de los medicamentos con el paciente? Muchas veces nos dicen, el paciente siempre lo hospitalizan por una enfermedad bipolar, por una esquizofrenia, le ponen los medicamentos, mejora, pero se va para la casa y nunca se toma los medicamentos. Entonces esto nos tiene que hacer pensar en qué tratamiento, qué medicamento le voy a dar al paciente y pensar posiblemente en utilizar medicamentos inyectados de acción prolongada que me duren entre 15 días o un mes, que ya existen en nuestro medio. Es muy importante saber si el paciente está bajo efectos de alcohol o sustancias, que como esto también nos baja la angustia, nos aumenta la impulsividad y posiblemente el paciente tenga riesgos de que haya una auto o heteroagresión. Es muy importante saber si el paciente tiene o sufre de algún trastorno mental previo y conocer las condiciones médicas asociadas al paciente. Vamos a hablar de 4 pasos cuando estemos frente a un paciente agresivo o agitado. Lo primero, como les decía, es la seguridad personal del paciente y la seguridad del personal. Muchas veces con un trato amable y empático al paciente, ofreciéndole silla, agua y con una actitud empática de nosotros, el paciente logra calmarse un poco
tengamos un aislamiento relativo, tratemos de estar a solas con el paciente, pero no a solas completamente, sino en un sitio donde podamos recibir ayuda, remover objetos del escritorio potencialmente peligrosos, como les decía ahora, disminuir el tiempo de espera, pasar el paciente rápidamente. Y si el paciente está teniendo dificultades con su pareja, su madre, su padre, etcétera, pues disminuir estos estímulos y pasar al paciente, aislarlo de estos estímulos y pasarlo rápidamente. Siempre nuestra actitud debe ser de calma y control, no nos tomemos nada personal. Posiblemente este paciente esté agresivo, esté irritable porque está enfermo. Como les decía ahora, puede ser una enfermedad mental grave, puede estar intoxicado, puede tener un síndrome mental orgánico o delirium. Entonces no nos tomemos nada personal. El paciente puede estar agresivo, con un lenguaje soez, pero no es algo directo contra nosotros, sino que el paciente está enfermo y por eso está hablando así. Siempre tratemos de tener una distancia adecuada con el paciente, un contacto visual permanente del paciente y estarle observando las manos al paciente y que él observe las manos de nosotros. La segunda técnica es técnicas de disminución. Luego de pasar al paciente, ofrecerle un lugar tranquilo y confortable, explicarle que todos buscan su bien. Como les decía ahora, no nos tomemos nada personal. El lenguaje del paciente, que puede ser agresivo o no es personal, no se lo tomen personal. Siempre tengamos nosotros un lenguaje sin provocación o sin confrontación, un lenguaje empático. Escuchemos al paciente. Frases como entiendo la situación, es una situación difícil, probablemente yo estaría igual de molesto, entiendo que estás pasando por momentos difíciles, son frases que nos ayudan y pueden calmar un poco al paciente, pero no utilicemos frases provocadoras ni amenazantes al paciente. Eso sí, tenemos que dejar unos límites claros de comportamiento y las consecuencias de los mismos. Si sigues agresivo, si sigues insultando, si sigues tirando las cosas, pues tendría que sedarte e inmovilizarte. Los refuerzos positivos ayudan mucho. Utilicémoslos. Qué bueno que vino acá, qué bueno que está en urgencias, qué bueno que consultó. Todos vamos a tratar de ayudarles. En caso de que veamos que las técnicas no están funcionando, debemos tener una estrategia unificada del personal. Como les decía ahora, primera línea, el personal de enfermería. Esta sería el tercer paso a seguir, que es la inmovilización y el aislamiento. Si el paciente está muy psicótico, si el paciente está en una fase de manía, muy agresivo, con muchas dificultades para el comportamiento, debo hacer una inmovilización y aislamiento del paciente. El personal debe estar entrenado en inmovilización del paciente para tener las menos dificultades posibles. Se deben utilizar 5 personas, una persona para cada extremidad y otro para el torso del paciente. La inmovilización no es una forma de castigo, o no es una forma por conveniencia personal para que yo esté más tranquilo, no, es para proteger al paciente y para proteger al personal que está en el servicio de urgencias. Entonces, una vez se tome la decisión de inmovilizar al paciente, se debe actuar, no se debe tomar la decisión y retroceder, y debe haber una persona líder, que es el médico tratante, en la toma de decisiones. Se debe inmovilizar cada extremidad y el torso del paciente, y se debe tener un monitoreo cercano, monitoreo estrecho del paciente. Y el cuarto paso es el uso de medicamentos para la sedación. Se utilizan para un comportamiento extremo. Idealmente el paciente debe aceptar y elegir el tipo de medicación. Históricamente hemos usado el medicamento inyectado y sirve, pero hagamos el ejercicio de ofrecerle al paciente el medicamento oral. Muchas veces no lo hacemos y creemos que urgencias en psiquiatría es igual a inyectar al paciente, pero cuando uno hace el ejercicio se da cuenta que la respuesta es muy buena. Entonces le podemos ofrecer al paciente: veo que no estás muy bien, que estás angustiado, la situación no está bien, querés tomar algo para que estés más tranquilo. Entonces debemos ofrecerle al paciente primero la vía oral. Si definitivamente el paciente está francamente psicótico, francamente agresivo, hay riesgo de auto o heteroagresión, debemos utilizar el medicamento inyectado una vez el paciente esté inmovilizado. Se utiliza entonces vía oral o intramuscular, son las vías recomendadas. La vía intravenosa sería muy difícil, a no ser que el paciente esté en una unidad de cuidados intensivos. Las metas con la farmacoterapia son control comportamental, tranquilidad, pero no es sobresedar al paciente.
Debemos documentar en la historia clínica por qué estoy usando el medicamento, cuáles son los riesgos, cuáles son las dificultades que estoy teniendo. Tradicionalmente se ha utilizado el haloperidol intramuscular con una benzodiazepina, tradicionalmente se ha utilizado el midazolam, que es el dormicum. En nuestro medio el lorazepam se puede ofrecer de manera oral, 1 o 2 miligramos, teniendo una respuesta muy buena. El uso es un efecto antiagresivo inmediato con estos medicamentos, con el haloperidol, y las benzodiazepinas como el midazolam o el lorazepam me dan sedación. El antipsicótico me da es un control comportamental del paciente. Afortunadamente en nuestro medio también se están utilizando ya los antipsicóticos atípicos, que vienen en presentaciones orales líquidas, como la risperidona viene en una forma líquida donde 1 centímetro equivale a 1 miligramo, también viene en gotas. La olanzapina viene en una forma bucodispersable que el paciente se la pone en la boca e inmediatamente se disuelve. La olanzapina también viene en forma intramuscular y también vienen en forma oral. Entonces yo puedo usar risperidona oral, líquida, en suspensión, en gotas, olanzapina oral o intramuscular. Y se ha visto que la olanzapina, por ejemplo, es comparable con el haloperidol y el lorazepam como monoterapia para la agitación. Entonces yo en urgencias puedo utilizar un antipsicótico atípico fácilmente y me va a ofrecer gran ayuda para el paciente. Hay un tema muy importante que no quería terminar esta presentación sin decírselo, y es la acaticia. La acaticia es una incapacidad para mantenerse quieto, es una sensación subjetiva de inquietud, de desespero, en el cual el paciente no es capaz de quedarse quieto. ¿Por qué les quiero hablar de esto? Porque la acaticia ocurre por los antipsicóticos típicos principalmente, también por algunos atípicos como la risperidona y también por la metoclopramida, que es el Plasil. Muchos pacientes van a urgencias, le ponen metoclopramida, le aplican Plasil o le damos un haloperidol y el paciente presenta una acaticia, inquietud, desasosiego, el paciente no se halla, se para, se pone y pensamos que es que el paciente está más inquieto y le damos más medicamentos empeorando su acaticia. No se nos puede olvidar la acaticia cuando estemos en servicio de urgencias. El tratamiento es fácil, con propanolol y o con benzodiazepinas, y suspender el medicamento que lo esté ocasionando nos puede ayudar bastante. Muchas gracias a todos ustedes. Ya en la clase ampliaremos las dudas que tengan sobre esta presentación. Este es el correo electrónico por si tienen alguna duda, no duden en escribirme. Muchas gracias.